Ok. Bueno, lo importante de este capítulo es que podamos conocer el tipo de movimiento más simple que hay en la física. ¿Cuál es ese? Los cuerpos o los objetos que viajan en línea recta. Estos cuerpos que viajan en línea recta se pueden describir por medio de lo que vamos a llamar movimiento. Y van a haber cantidades físicas muy importantes, que son dos, que son la velocidad y la aceleración. Esas son las dos variables, esta de acá, velocidad y aceleración, más importantes de este capítulo. Las definiciones en física de velocidad y aceleración son sencillas y también las hemos usado en nuestro lenguaje cotidiano. Vamos a hablar un poco de sus conceptos, sus definiciones y si la usamos bien o no cuando hablamos cotidianamente. Y un aspecto importante de esas dos cantidades, la aceleración y la velocidad, es que son vectores. Eso lo vimos en el capítulo anterior. ¿Por qué son vectores? Porque cuando hablamos de velocidad, la velocidad tiene un signo y la aceleración también tiene un signo. ¿Qué pasa si el signo de la aceleración va contrario al movimiento? Entonces el carro se frena. ¿Qué pasa si el signo de la aceleración va en el mismo sentido que su velocidad o su movimiento? El carro acelera. Antes de ver esas dos cantidades, velocidad y aceleración, es importante que ustedes tengan claro el concepto de desplazamiento. Importante, ¿qué es desplazarse? Bueno, en el uso cotidiano de la palabra, pues es estar en un punto determinado y moverse hacia otro punto determinado. Eso es desplazarse. El desplazamiento, pues es la distancia que hubo cuando yo me moví de un punto a otro punto. Es un vector porque importa cómo es la dirección en la que yo voy. Si yo estoy en este punto rojo que tengo aquí en la diapositiva y me muevo hacia la derecha y luego regreso al punto rojo donde estaba inicialmente acá, pues ¿qué va a suceder? Que yo no me he desplazado porque regresé al mismo punto. Al final de todos, al final, digamos, cuando ya yo quiero ver cuánto me desplacé, pues me desplacé cero porque volví al mismo lugar. Por eso el desplazamiento tiene mucha importancia la dirección. En este caso, pues el desplazamiento sería cero. Si yo estoy en un punto y vuelvo al mismo punto. Se puede definir entonces el desplazamiento como la resta entre la posición final menos la posición inicial. Claro, si yo estaba, como les digo, aquí en este punto rojo, me muevo hacia la derecha 20 metros y regreso 20 metros, la posición final es 20 y la inicial es 20. Cuando haga la resta, pues me va a dar cero. Debemos diferenciar el desplazamiento de la distancia. No confundan desplazamiento con distancia. ¿La distancia qué es? Bueno, la distancia es un escalar y lo que me quiere decir la distancia es toda la medida que recorre el móvil. Eso sí, si yo hubiera estado, regresando al ejemplo de este punto, si yo regreso y me muevo 20 a la derecha y luego 20 a la izquierda, pues la distancia va a ser 40, 20 más 20, todo lo que he recorrido, porque la distancia no le importa si es a la derecha o a la izquierda, él mide todo lo que usted recorre. El desplazamiento contrariamente sería cero, porque sería posición final 20 menos posición inicial 20. Y aquí está la ecuacióncita del desplazamiento. Vea que se representa como un delta X. Cuando veamos un delta X, en el caso de un movimiento en línea recta horizontal, sería x2 menos x1, las posiciones final menos inicial. Si estamos hablando de un movimiento vertical, pues posiblemente en vez de un delta X encontremos un delta Y y sería un Y2 menos un Y1. Ok. Una vez hablado este concepto de desplazamiento, podemos visualizar acá la diferencia. Vean la línea azul. La línea azul lo que me representa es el desplazamiento porque va desde la posición final a la posición inicial. No le importa todo ese recorrido que realmente hizo la persona, que es la distancia. Entonces, si usted se les pregunta cuál es el desplazamiento, no tienen que dar todo el recorrido, sino la posición final menos la posición inicial, que sería este trayecto de acá, el x2 menos x1. Lo que realmente se desplazó el móvil, o el objeto, o la persona. Este concepto es importante porque
hay otro que hablamos que es la velocidad media. La velocidad tiene que ver con el desplazamiento. A veces usamos términos como rapidez, pero la rapidez no tiene que ver con el desplazamiento, sino con la distancia. Entonces traten de diferenciar desplazamiento y distancia, porque la velocidad es el desplazamiento a través del tiempo y la rapidez es la distancia a través del tiempo. Entonces, si hablamos de velocidad media, vean que en la ecuación se usa el desplazamiento a través del tiempo que duró recorriendo ese, bueno, haciendo ese desplazamiento. Características del desplazamiento. Bueno, perdón, de la velocidad media. Ella puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Qué sería positiva? Bueno, cuando la X es positiva y aumenta. O sea, puede ser que esté en un punto dado y el móvil se vaya moviendo a la derecha y hayamos definido que la derecha es positiva. Entonces, siempre y cuando el objeto se mueva hacia la derecha y la derecha es positiva, pues la velocidad va a ser positiva. Si en otro caso el objeto definimos positivo derecha, negativo izquierda y el objeto se está moviendo hacia la izquierda, su velocidad va a ser negativa. ¿Cómo se vería en una gráfica? Vean acá, este es lo que se ve acá en esta parte de acá de la gráfica. Lo que se ve acá es el objeto real moviéndose. Vean acá, es un carrito moviéndose desde el punto P1 al punto P2. Como el objeto tiene velocidad constante, o sea que va cambiando su velocidad, perdón, va cambiando su posición a través del tiempo, su velocidad es constante. Cuando hablamos de velocidad constante, no hay una aceleración, sino que él siempre va a tener la misma velocidad. Un ejemplo, que sea 10 metros sobre segundo, entonces ese término de 10 metros sobre segundo se va a mantener siempre igual. Eso es velocidad constante. Cuando nosotros graficamos una gráfica, vean qué importante que es posición en el eje y en el eje X el tiempo. Vamos a obtener una pendiente, una ecuación de una recta, que eso en matemáticas, no sé si recuerdan, la ecuación de una recta era y igual mx más b, donde en nuestro caso la pendiente se puede sacar como un punto y2 menos un punto y1, que esto se ve como en el colegio, sobre un punto x2 menos sobre un punto x1. Si ustedes ven esta pendiente para una gráfica de posición-tiempo, ¿qué representa? Vean la pendiente, es muy parecida a la ecuación de la velocidad. O sea, la ecuación de la velocidad media realmente lo que está obteniendo es una pendiente de la gráfica de posición-tiempo. Entonces, ya sea que en el problema tengamos los datos de cuál fue la posición final, pues, cuál es la posición inicial, cuánto duró el intervalo de tiempo, usamos la ecuación, o ya sea que tengamos una gráfica en donde podamos determinar cuál una posición final, qué tiempo corresponde a esa posición final y es para una posición inicial, qué tiempo corresponde para una posición inicial y podemos determinar la pendiente, como se hace en matemáticas. Entonces, obteniendo esta pendiente, pues obtengo la velocidad. Para este caso en específico de este carrito, vean que el carrito se va moviendo 100, 200, 300, 400 metros en la posición y eso significa que conforme pasa el tiempo, cada vez va recorriendo más distancia. Por lo tanto, y bueno, y en este caso la pendiente es positiva, es una inclinación hacia arriba, entonces esperaríamos que la velocidad del carrito sea positiva. Igual vemos que va hacia el norte. Entonces uno define, como vimos en física en los primeros capítulos, el norte lo pueden definir positivo, el sur lo define negativo, el oeste negativo y el este lo definen positivo. Entonces, si el carro se mueve hacia el este, pues lo vamos a considerar positivo. Si se mueve al norte, positivo. Si se mueve al sur, negativo. Y si se mueve a la izquierda, negativo. ¿Cómo vamos hasta el momento?
con estos conceptos que hemos tocado. No sé si me pueden indicar por ahí. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ok. Ahorita, bueno, después vamos a hacer algunos ejercicios. La idea es como que vayan quedando claro. Entonces, en resumen, si le dan una gráfica y es posición versus tiempo y ven la posibilidad de sacar la pendiente, sepan que esa pendiente es la velocidad. Ahora, ¿qué tan rápido nos movemos nosotros? Ya que hablamos de velocidad. Bueno, vean que el movimiento de un caracol es súper lento, 10 a la menos 3. Esos son puras velocidades medias, porque es un aproximado en un intervalo de tiempo. O sea, el movimiento del caracol se llama reptar, 10 a la menos 3. Andar rápido, como aquí Homero, ahí va, 2 metros sobre segundo, más o menos. El hombre más rápido, 11 metros sobre segundo. Un guepardo en una carrera, 35. Un automóvil más rápido, bueno, en este momento que hicieron la tabla, 341. Vean las moléculas que se mueven aleatoriamente en el aire, sería de 500 metros sobre segundo. El avión más rápido, en este momento que hicieron la tabla, 1000. Un satélite en una órbita, 3000. Un electrón en un átomo de hidrógeno, 2 por 10 a la 6. Y la luz que viaja en el vacío, 3 por 10 a la 8. Ya estas velocidades que vemos acá, como la del electrón en un átomo y la luz, son tan, pero tan altas que las ecuaciones que vamos a ver en este capítulo ya no funcionan correctamente para estas velocidades, porque empiezan a aparecer fenómenos que son dilatación del tiempo, dilatación de la longitud, que tuvo que llegar Einstein y muchos científicos como los matemáticos de Lorentz para poder obtener nuevas ecuaciones con un arreglo para esas velocidades. Ok, vamos ahora, sigamos. Ahora, ¿qué es la velocidad instantánea? Vean la diferencia, por efectos de cualquier evaluación, tarea. La velocidad instantánea, a diferencia de la media, es la que nos indica la velocidad en un punto determinado. Aquí sí es importante que podemos decir, podemos mezclar la palabra velocidad con rapidez, porque como es en un punto determinado, ambas son lo mismo. Y se puede ver, como viene en la segunda definición, como el límite de la velocidad, que es más o menos lo que van a encontrar en el libro, van acá, la velocidad como un límite cuando el tiempo tiende a cero de delta X sobre delta T, que si no recuerdan mucho, lo podemos, lo podemos ver como una derivada. ¿Qué es una derivada? Una derivada con respecto al tiempo es una tasa de cambio, o sea, lo único que estamos viendo es en un límite para la velocidad instantánea, cómo cambia la posición con respecto al tiempo en un intervalo específico. Ahí vamos a tener casos donde vamos a tener nuestras ecuaciones o bien nos den una ecuación, qué sé yo, que me digan que x de t es igual a 2, un ejemplo, 2 metros sobre segundo al cuadrado por t, una cosa así. Y que me digan cuál va a ser la velocidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si aplicamos la ecuación de x de t, tenemos que derivar la ecuación x con respecto al tiempo. La dejé así porque es facilita. Aquí tengo un 1. Recuerden que cuando derivamos, podemos usar esta ecuación. Si yo tengo un x elevado a la n y yo derivo, bajo el n y al n que tenía arriba le resto 1. Igual, si lo ven complicado con x, recuerden que la x es la t, porque es la variable que yo estoy analizando. ¿Cuál es el n que tengo? Es un 1. Entonces hay que bajar el 1.
Entonces queda 2 metros sobre segundo al cuadrado por 1. Y el t que tengo aquí, bueno, 1, y recuerden que como es tiempo, pues ahí hay un segundo. El tiempo queda 1 - 1. Cualquier número elevado a cero es 1. Entonces todo esto es 1. Al final, la velocidad es 2 metros sobre segundo. La idea aquí es usar la regla de la derivación para los casos en donde yo tenga que encontrar la velocidad por medio de una derivada para la velocidad instantánea. En otros casos, pues vamos a usar las ecuaciones de movimiento. La aceleración, bueno, esto anterior velocidad instantánea. Cuando hablamos de aceleración, es cuando ya la velocidad deja de ser constante y ella va a tener un cambio conforme pasa el tiempo. ¿Qué pasa con ese cambio? Que a veces es constante, qué sé yo, que cada segundo aumenta la velocidad una cantidad igual. Cuando hablamos de una aceleración, un ejemplo, em, de 2 metros sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir es que en el tiempo 1 de 0 segundos, pues si parte del reposo, pues va a tener 0 metros sobre segundo. En el tiempo de un segundo, aquí ya pasó un segundo, vas a tener 2 metros sobre segundo. En un tiempo de 2 segundos, o sea, un segundo después, vamos a tener 4. Luego vamos a tener, ¿cuánto? 4 más 2, 6. Luego 6 más 2, 8. Luego 10. Y así va a ir aumentando cada segundo 2 metros sobre segundo su velocidad. Entonces, ¿cómo se lee? Ve que el segundo está elevado al cuadrado. Lo podemos leer como cada segundo su velocidad aumenta 2 metros sobre segundo. Eso es la aceleración. Y si viene como menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, el signo menos me está indicando que cada segundo su velocidad disminuye una cantidad de 2 metros sobre segundo. Eso es la aceleración. Vean en la imagen ahí, el carrito parte con 4 metros sobre segundo y tiene una velocidad final de 10 metros sobre segundo. O sea, su velocidad aumentó en un tiempo determinado. Por lo tanto, tiene aceleración. Al igual que la velocidad, vamos a hablar de dos aceleraciones. La media, que es una aceleración contemplando todo un trayecto. Vean que vamos a tener una velocidad final menos una velocidad inicial, un tiempo final menos un tiempo inicial. En estos ejercicios de este capítulo, la mayoría de problemas son con aceleración constante. Entonces, como son con aceleración constante, no importa que yo saque la aceleración media, va a tener un mismo valor que la instantánea, porque como es constante, la instantánea siempre se va a mantener. Entonces, si yo con la aceleración media saqué que la aceleración era de 2 metros sobre segundo el cuadrado, pues la instantánea también va a ser esa, porque en cualquiera de todos los tiempos va a tener siempre la misma. Eso es una facilidad que tiene este capítulo. Listo, ahora sí. La instantánea, pues, si no es el caso, bueno, ya sabemos que si la aceleración es constante, las dos son las mismas. Igual pasa con la velocidad. En este caso, la aceleración. Cuando es constante, la media y la instantánea son las mismas. A veces nos dan la ecuación de velocidad. Una ecuación de velocidad con respecto al tiempo. Digamos que no voy a poner unidades como nada más para entender la idea. Que sea 2t a la 2 más t, así una cosa así. Entonces, pucha, ¿cómo obtengo la aceleración? La ecuación de la aceleración. Entonces va a ser, em, vamos a ver, vean, recuerden la ecuación, x a la n, bajamos el n y al n le resto 1 para derivar. Entonces, es un 2, bajo el 2, 2 por 2, y al 2 le resto 1, queda un 1, más t, al t tiene un 1, entonces le bajo un 1 y al 1 le resto 1 y queda 0. O sea, al final, mi ecuación de aceleración con respecto al tiempo va a ser 4 por t más 1. ¿Qué pasa en este ejemplo que di? Vean que en este ejemplo no hay aceleración constante. ¿Por qué? Porque la aceleración va a depender del tiempo. Conforme aumenta el tiempo, vean que la aceleración aumenta. Esas ecuaciones que derivamos son de instantáneas. Entonces, la ecuación de velocidad que tenía al inicio, de la cual derivé, también es para obtener velocidad instantánea, porque me da una velocidad para un instante dado, o sea, para un tiempo determinado. Em,
Y al igual que la posición versus el tiempo, podemos graficarlo. Cuando se grafica la velocidad versus el tiempo y la aceleración es constante, la pendiente de esa gráfica va a ser la aceleración. Y otra vez igual, vean, la pendiente es esta ecuación. ¿Quién es el que está en el eje Y? La velocidad. Entonces sería V2 menos V1. ¿Y quién es el que está en el eje X? El tiempo. Eso sería T2 menos T1. ¿Qué ecuación es esa que acabamos de obtener? Pues la de la aceleración media. Entonces, si yo tengo una gráfica con datos en el eje Y y datos en el eje X, donde los datos en el eje Y son velocidades y los datos en el eje X son tiempo, yo puedo obtener la aceleración media encontrando la pendiente de esa gráfica. ¿Cómo vamos hasta el momento? Necesito que me digan para ver si seguimos avanzando. ¿Se va entendiendo? Ok. Por ahí veo que sí. ¿Los demás? Perfecto. Ok. Entonces, sigamos. Ok. Traten de ver esas tutorías otra vez y otra vez para que en las evaluaciones les ayude. Profe, Ajá. ¿cuál era la aceleración media? ¿Se puede usar también para sacar cuál? La aceleración media es la misma pendiente de la gráfica. Entonces, si en el ejemplo, en el examen o en lo que estén tratando, les dan una gráfica de velocidad versus tiempo, ustedes pueden sacar la pendiente de esa gráfica y van a decir que esa va a ser la aceleración media. Si era por ahí la pregunta. Sí, Sí, contesté bien o no sé, me avisa. sí, Ok. Vamos a tratar de hacer un ejemplo, tal vez al final, sobre esto. Si no, yo les puedo compartir videos con ejemplos resueltos de este caso. Si les comparto videos en avisos de otros, digamos, de otros cursos donde hicimos problemas, traten de verlos, traten de sacar una hoja, ir haciéndolos, porque eso los va a preparar un montón para la evaluación. Y la idea es que todos los que estamos en esta asignatura pasemos bien. Y pueden hacerlo, pero si estudian. Movimiento con la aceleración constante. Entonces, cuando tenemos aceleración constante, pasa estas dos cosas. Por eso las pongo acá, y es muy importante. Cuando veo la graficación de aceleración versus tiempo, pues como la aceleración es constante y la aceleración está en el eje Y, ¿qué va a pasar con la línea de la aceleración? Es un valor constante. ¿Lo ven? No cambia mucho. Entonces, súper, genial. Ahora, cuando grafico velocidad versus tiempo, como la aceleración es constante, obtengo una pendiente. Y esa pendiente va a ser nuestra aceleración media. ¿Ok? Ahora, esto que hablamos anteriormente es aceleración constante, pero estamos hablando del eje horizontal, así como corre Homero, el eje horizontal. ¿Qué pasa cuando hablamos del eje vertical? En el eje vertical entra algo que le llamamos cuerpos en caída libre, que debemos mucho de lo que sabemos a este señor de acá, Galileo. Em, Uno de los ejemplos más conocidos de movimiento con aceleración casi constante es cuando un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra va cayendo. Entonces, si estamos en un punto alto y lanzamos un cuerpo, ese cuerpo va cayendo porque la atracción gravitatoria lo va jalando hacia el centro de la Tierra. Esto se sabía desde la antigüedad. En Grecia se pensaba, Aristóteles pensaba, que esos objetos pesados, los más pesados iban a caer con mayor rapidez y que los ligeros iban a caer más lento. O sea, que eso era proporción al peso del cuerpo. De hecho, en Aristóteles ya se hablaba de lo que era el peso. Era un concepto ya muy, muy mencionado. Pero es lo que también pues nosotros creeríamos de buenas a primeras, porque si yo lanzo una roca y lanzo un papel,
una hoja de papel o una pluma, vamos a ver que la pluma cae lentamente mientras que la roca cae rápido. Pero eso no se debe al peso, eso se debe a lo que Galileo llamó la resistencia del aire. Entonces, si yo lanzo una piedra grande, pues el aire posiblemente no me vaya a desviar la piedra ni empujarla hacia arriba, pero a la pluma o al papel sí. Si el cuerpo, por su forma y su peso, es vulnerable a que el viento lo mueva, pues va a caer más rápido el otro que era más pesado. Eso es lo que pasa realmente. Si nosotros vamos a un lugar donde la resistencia del aire se omite por completo, qué sé yo, en un lugar que no haya mucha gravedad y no haya mucha atmósfera como en la Luna, estos experimentos van a pasar de que la pluma y la roca grande van a caer al mismo tiempo. Ya se ha hecho, se ha aislado lugares de la resistencia del aire, se han lanzado cuerpos como una pluma y una bolincha o una piedra y caen al mismo tiempo. Eso es lo que decía Galileo. Y Galileo decía que todos los cuerpos, entonces, indiferentemente su peso, iban a caer con la misma aceleración hacia abajo. Eso pues nos abre la puerta a la caída libre. ¿Y quién es esa aceleración? El valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que cada segundo la velocidad aumenta 9,8 metros sobre segundo. ¿Y cómo sería un modelo ideal para que podamos usar la caída libre? Bueno, la caída a la distancia debería ser pequeña en comparación con el radio terrestre. Pero como el radio terrestre es tan grande, pues vamos a analizar cuerpos que caen a 1 metro, 2 metros, 20 metros, 100 metros, y sigue siendo muy pequeño en comparación al radio terrestre. Y vamos a ignorar algunos efectos debido a la rotación de la Tierra y vamos a suponer entonces que la aceleración es constante. Ok, aquí les pongo las ecuaciones de aceleración constante para que veamos cómo serían las de caída libre, que son las mismas, nada más que a veces es bonito reescribirlas para tenerlas en cuanto al eje vertical. Vean, esta ecuación me dice que la velocidad final de un móvil va a ser igual a la velocidad inicial más su aceleración por el tiempo. Cuando hablamos de caída libre, en vez de una Vx tendríamos una Vy que representa la velocidad final. En vez de una V sub 0x tendríamos una V sub 0y que representa la velocidad inicial en y. Y muchas personas usan un menos para indicar de una vez el signo de la aceleración, que la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Y los signos los vamos a dar vectorialmente. Ahorita hablamos de eso. Entonces, en vez de una aceleración, pongo una gravedad y ponemos el tiempo. Vean que el signo se mantiene. Si está en esta ecuación como tal, la gravedad ustedes la meten como 9,8. No se preocupan por darle signo, ya el signo está implícito en la ecuación. Esa sería la primera. La segunda, tendríamos, vean que esto de acá es un desplazamiento, un delta x. Si yo paso el x al otro lado, me queda x menos x sub 0. O sea, x final menos x inicial. Entonces le podemos llamar delta y. Del otro lado me quedaría v inicial en y por tiempo. Y en vez de este más le vamos a poner menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es una de las ecuaciones más usadas en caída libre. Eso se las voy a encerrar acá. Ahora, otra ecuación, esta de acá. En vez de Vx, nada más cambiamos Vy al cuadrado, V inicial de y al cuadrado, menos dos veces la gravedad, y entre los paréntesis sería y menos y inicial, que es la altura o el delta y, o que el cuerpo se mueva verticalmente. Y la última me quedaría y menos y inicial igual a V inicial en y más Vy entre 2 por el tiempo. Estas son las cuatro ecuaciones que pueden ustedes utilizar en caída libre.